relación de la causa. Y los alegatos comenzarán el próximo jueves, de acuerdo al cronograma, después de unas pocas causas agregadas. El tiempo, lamentablemente, no nos permite de otra forma. Lo ideal habríamos empezado mucho más, pero sí sabemos que, y esperamos terminar la próxima semana, pues sí sabemos que de todas maneras se iba a desarrollar en 2 audiencias, 2 o 3 audiencias, por la extensión de los alegatos. Y por eso subimos la causa para verla lo más pronto posible. Así que desde ya la excusa es pertinente porque los amparos, las causas de nulidad con personas privadas de libertad tienen preferencia de acuerdo con la ley. Pero la sala está preocupada de ver estas causas lo antes posible. Así que para que lo tengamos presente, la próxima semana va a haber muy pocos amparos, solamente los más urgentes para empezar los alegatos. Y va a depender también de cuánto aleguen los abogados a pesar de los minutos que se anotaron. Así que esa es la realidad nuestra de esta sala. Bien, damos por iniciada la causa ROL 152.355 del año 2022. Señorita relatora, la escuchamos. Gracias, señor. Recurren de casación en la forma y en el fondo la mayoría de los condenados, como asimismo las partes querellantes solo en lo que respecta a la parte civil, por cuanto la Corte de Apelaciones de San Miguel rebajó los montos de las indemnizaciones. Estos recursos, como ya dije, se deducen en contra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que en la parte civil reduce los montos de la indemnización y confirma en todo lo demás, principalmente la parte penal. En cuanto al establecimiento de las condenas, la sentencia de primera instancia, como ya dije, confirmada por la sentencia de segunda instancia, impone a Iván de la Fuente Sáez, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en grado de consumado, en contra de José Inostroza, Francisco Lizama, Juan Ortiz, Luis Ortiz y Jorge Pavés, cometido a contar del 13 de octubre de 1973, y de los delitos de secuestro calificado en grado también de consumado en contra de Santos Calderón, Benjamín Camus, Rolando Donaire, Luis González, Pedro Meneses y Bautista Ollarzo, cometidos desde el 20 de octubre de 1973 a la pena única de 18 años. Asimismo, absuelve a Julio Cerda Carrasco de los hechos acontecidos y que se califican como secuestros calificados del día 20 de octubre de 1973, pero sí lo condena por los hechos acaecidos el 13 de octubre de 1973 a la pena de 15 años y un día. Por su parte, condena a Alfonso Faúndez Norambuena por los 2 grupos de delitos, tanto los acontecidos el 13 de octubre como los del 20 de octubre, ambos de 1973, a la pena de 18 años, misma condena que impone a Sergio Ávila y a Roberto Rosas. En las acciones civiles, la sentencia de primera instancia reguló el monto de las indemnizaciones a 100 millones para las cónyuges sobrevivientes, 80 millones para los hijos, 50 millones para los hermanos. Como ya dije, estos montos fueron rebajados en la sentencia de segunda instancia. Lo hecho establecido dice en relación a que el día 13 de octubre de 1973, a partir de las primeras horas de la mañana, un contingente militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, acompañado de un funcionario policial del retén Pitúgue de Carabineros y de un civil del sector, realizó allanamientos y detenciones relativas en diversos asentamientos campesinos de la reforma agraria situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo en la comuna de Pay. En ese contexto, los militares sin derecho a obreros, los detienen a obreros agrícolas que detentaban cargos en los referidos asentamientos campesinos, entre ellos José Díaz, Francisco Lizama y Jorge Pavés, y también a Juan Ortiz y Luis Ortiz,
que acto seguido los detenidos fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el Cerro Chena, lugar en que fueron encerrados y sometidos a interrogatorio y malos tratos. Luego, el 20 de octubre de 1973, también en horas de la mañana, un contingente militar se trasladó de la misma Escuela de Infantería a otros sectores de la Laguna Culeo, donde detuvieron a las restantes víctimas, también siendo trasladados a la Escuela de Infantería en Cerro Chena, también interrogados y sujetos a malos tratos. Que luego los detenidos fueron trasladados a la Escuela de Infantería y se efectuaron una serie de allanamientos. Que por otra parte, en la época de los hechos, el campo de prisioneros del Cerro Chena estuvo a cargo del capitán Víctor Pinto, actualmente fallecido, y el teniente Alfonso Faúndez, uno de los condenados, y que en ese periodo se desempeñaron como interrogadores en el referido campo de prisioneros el teniente Osvaldo Magaña, el teniente Sergio Ávila y los oficiales de la Policía de Investigaciones, Óscar Vergara y Roberto Rosas, que los detenidos, en lugar de ser puestos a disposición del tribunal competente, fueron ejecutados mediante disparos con armas de fuego y sus cuerpos inhumados ilegalmente o abandonados. Luego fueron encontrados en diversos lugares de los que da cuenta los hechos. En torno a la sentencia, recurren de casación, como dije, los condenados en primer lugar, Iván Fuentes, de la Fuente, recurre de casación en la forma, invocando la causal del artículo 541, número 9 del Código de Procedimientos Penal, en relación al artículo 500, número 3 y 4, y artículo 768 del Código de Procedimiento Civil y 535 del mismo Código de Enjuiciamiento Penal. Respecto a la casación, en el fondo, invoca el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 485, y esto a su vez con los artículos del Código Penal 10, número 10, 11, número 9, 15, número 1, 16, 141, y los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar. Por su parte, Julio Cerda interpone solo recurso de casación en el fondo, fundado en las causales del artículo 546, número 1, y también en el artículo 546, número 7, en relación a los artículos primero, 15, número 3, y 141, artículos del Código Penal, 19 y 20 del Código Civil, 19, número 3, inciso octavo de la Constitución, y 459 del Código Adjetivo Penal. Alfonso Faúndez también interpone solo recurso de casación en el fondo, fundado en los artículos 546, número 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 488, número 1 y 2, primera parte del mismo cuerpo legal, y los artículos primero, 14, 15 y 141 del Código Penal, y artículos 109 y 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Por último, de los condenados, Roberto Rosa interpone casación en el fondo, fundado primero en el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos primero, 15, número 3 y 141 del Código Penal, y también en la causal establecida en el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 549, 488, número 1 y 2, primera parte del Código de Enjuiciamiento ya citado. Respecto a los querellantes, como anuncié, se refieren a la parte civil. Uno de ellos interpone casación en la forma, fundado en el artículo 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, y en la casación en el fondo invoca el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, en nexo con el artículo 24, párrafos 1º y 4 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como asimismo el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los otros querellantes también invocan casación en la forma, en el mismo
causal ya señalada para la primera casación, y casación en el fondo invocan el artículo primero, inciso primero, quinto, inciso segundo y 19, número 2 y 3, inciso primero de la Constitución Política de la República, artículo 75.1 del Estatuto de Roma, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como señalé, y de las causales que he descrito de los recursos de casación, en definitiva lo que se debate es la participación de los acusados y la rebaja del monto de las indemnizaciones. Respecto del condenado Iván de la Fuente Sáez, él asiente y señala que él era comandante del batallón de infantería de la Escuela de Infantería en San Bernardo y que a partir del 11 de septiembre de 1973, por orden del director de la Escuela de Infantería, se trasladó con el batallón de guarnición de Santiago con el fin de cumplir diversas misiones. Luego regresó a mediados de octubre de 1973 y supo la creación de un cuartel en el Cerro Chena. Luego él reconoció que en ese tiempo tenía el cargo de comandante del batallón de infantería y estima la juez que con estos antecedentes es suficiente para acreditar que él se desempeñaba por su propia declaración en el batallón de infantería, y además para tener por acreditada su participación hace alusión a una serie de declaraciones de tanto de testigos como de imputaciones de otros coimputados. En cuanto a Julio Cerda Carrasco, estima que respecto de los hechos del 13 de octubre no son suficientes los antecedentes para tener por acreditado su participación, motivo esto no fue objeto de recurso. Y respecto del de los hechos acontecidos el 20 de octubre de 1973, señala que también se desempeñó en el batallón de infantería de Escuela de Infantería de San Bernardo y que en consecuencia, respecto de estos últimos hechos, existen declaraciones de testigos como asimismo de funcionarios del ejército. Lo mismo acontece con Alfonso Faúndez Norambuena, que en referencia reconoce haberse desempeñado en dicho batallón y luego, y que incluso reconoció que si hubo detenido en el Cerro Chena, acotando que tal hecho le consta por haber concurrido al lugar, agregando que en 2 ocasiones, entre septiembre y diciembre de 1973, le correspondió trasladar hasta el campo de prisioneros del Cerro Chena al teniente de carabineros Ávila Quiroga. Y también reconoce que en septiembre de 1973 corroboró con la interrogatorio de detenidos. Que en consecuencia, con esto y con otras declaraciones de testigos y de funcionarios del ejército, se tiene por acreditada su autoría. Respecto de Roberto Ángel Rosas, señaló que era parte de la dotación de la Policía de Investigaciones de San Bernardo, bajo el mando de Mario Campos, que a principios de octubre, por orden del jefe de la unidad, se le comenzó a corroborar con las operaciones del personal militar y por ello intervino en alguna actuación en el Cerro Chena, pero él desconoce en todo caso alguna intervención en los hechos por los cuales se le acusó y posteriormente se le condenó. En consecuencia, el tribunal estima que con eso se encuentra acreditado que él intervino y estuvo en las instalaciones del ejército en el cuartel del Cerro Chena, que además existen antecedentes como declaraciones de testigos y de otros funcionarios del ejército y policiales que dan cuenta de su participación en los hechos, como haber intervenido en los operativos.
Conforme a ello, entiende el tribunal que se encuentran acreditadas las autoridades de las personas citadas y asimismo estima que es un delito de lesa humanidad y por consecuencia no es aplicable ni la prescripción gradual del artículo 103, como asimismo el artículo 211 o 214 del Código de Justicia Militar. Se reconoce en todo caso para todos los condenados la circunstancia del artículo 11, número 6. Se fijan las indemnizaciones en los montos que ya señalé, distinguiendo entre cónyuges, hijos y hermanos. Y se conceden todas las demandas civiles. Las penas son las señaladas. En cuanto a la sentencia de segunda instancia, en definitiva ratifica todo lo que se señala en la parte penal y, como dije, primero rechaza la demanda deducida por Aníbal Meneses, quien en el año 2013, con anterioridad a la fecha en que se dedujo la acción civil, falleció y en consecuencia a su juicio no se aplican las normas de los artículos 528 y 529 del Código Orgánico de Tribunales y en consecuencia rechaza tal indemnización. Y a su turno reduce los montos de la indemnización a 40 millones en el caso de los cónyuges e hijos y a 20 millones en el caso de los hermanos. ¿Y de algún fundamento para eso? Señala que para eso, si bien se rechazó la excepción de pago o de compensación por los beneficios obtenidos, lo cierto es que para regular esa indemnización igual se debe tener en consideración los beneficios que ha otorgado el Estado a las víctimas de derechos humanos. Lo que sí la sentencia no señala caso a caso, sino que hace un fundamento general sobre los fundamentos que permiten rebajar la indemnización. Y estableciéndose en consecuencia los montos ya señalados y rechazando respecto de la víctima fallecida la demanda civil. ¿Y no había nadie más demandando en esa causa? ¿Ah? Él, que falleció, ¿estaba solo en su demanda? No, pero él, como víctima. Sí. Ya. O sea, él como hermano. Como hermano, sí. Ahora, en cuanto a los recursos de casación, ya dije por las causales, todas las causales del recurso de casación de los condenados dicen relación con reclamar la participación de los imputados, pues la insuficiencia de prueba y que en consecuencia no pudieron ser condenados a tales penas, ni obviamente tenerse por acreditado la calidad de autores de los ilícitos. Y en cuanto a las casaciones de las creyentes es porque no se expresaron caso a caso y fundamentalmente las razones por las cuales se rebajaba y que además respecto de Aníbal Meneses falleció durante el proceso y entienden que son aplicables las normas del Código Orgánico de Tribunales que sí. No sé si necesitan una relación porque los recursos, los abogados, cuando aleguen, lo fundarán en las respectivas causales que ellos mismos invocaron. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, ha terminado la relación entonces y como se les advirtió al inicio del conocimiento de esta causa, los alegatos comenzarán el próximo jueves o lo antes posible, después de las causas agregadas. Con ello se pone término, se suspende la audiencia por el día de hoy. Muchas gracias y hasta luego los abogados, abogadas públicos. Hasta luego, su señoría. Muchas gracias. Solamente